les señalaba acerca de que el ángel Miguel, el arcángel Miguel, peleó allá arriba. Eso está un poquito antes, del 7 al 15, al 17 de Apocalipsis 12, que hubo una gran batalla donde lucharon los ángeles, Miguel y sus ángeles contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, o sea, los ángeles caídos. Este evento, les decía el viernes, que fue en el segundo cielo, en el cielo estelar. El primer cielo es el cielo atmosférico, donde nosotros estamos, y el cielo de los cielos es donde está el Señor nuestro Dios, y donde está la Nueva Jerusalén, que va a descender un día del cielo. Les decía yo que el mundo no se va a acabar, que va a ser purificado. Como todo mundo dice es que se va a acabar el mundo, no va a ser, va a terminar la generación pecaminosa. Amén. Eso es lo que va a suceder. Dice que estos personajes, dice que fueron lanzados el gran dragón y la serpiente antigua, en el 9. Dice, y se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Yo siempre les digo, hermanos, que sus hijos, los que no se congregan, los que dicen que Dios les bendice y no se congregan y no sirven a Dios, hermanos, están bajo las maquinaciones y engaño de Satanás. Dice, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra. Son espíritus que engañan, que tienen engañados en un falso Dios. Y a lo que les traía, les iba a decir aquí, hermanos, cuando esté el reinado del anticristo y del falso profeta, la situación va a ser tremenda, porque de lo que me está hablando aquí, de la gran lucha que tiene, ¿sí?, Miguel, es que va a arrojar al diablo y a Satanás, o sea, es el mismo, a la serpiente antigua. Van a ser enviadas del segundo cielo al cielo atmosférico, donde estamos ahorita, y la opresión contra el pueblo de Dios va a ser terrible, va a ser horrible. Y fíjense bien, dice, y sus ángeles fueron arrojados. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Hijo Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, al que les acusa delante de nuestro Dios día y noche, y ellos les han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. A los cristianos aquí les va a costar la vida. Lo leímos en Apocalipsis el 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibían la facultad de juzgar, y vi lágrimas de los decapitados, subrayen decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron 1000 años con él. O sea, aquí va a haber decapitados que todavía van a tener en la situación de llegar a la cena del Señor, ya no a las bodas, pero ellos también, con los que pierdan la vida, van a poder reinar con él 1000 años en el milenio. Todo se trata de vencer, todo se trata de arrepentirse. Esto es lo que la palabra de Dios decía. Les decía el viernes que estas cosas, el grado de inteligencia que tienen, les hablaba de cómo es una situación de liberación. Hay liberaciones que son muy sencillas. Aquí hemos tenido liberaciones muy sencillas en la iglesia, pero hay liberaciones que hemos hecho fuera de la iglesia que han estado tremendas, donde las cosas se empiezan a caer, empiezan a moverse, aún el suelo, empieza a cambiar la atmósfera, se pone frío todo, se te empieza la piel a enchinarte, porque son diferentes niveles de demonios, o sea, de jerarquías satánicas, y entonces el diablo va a estar aquí con todo, hermanos, en contra de la iglesia. Son seres, ¿sí?, son espíritus, y
inteligentes, les decía yo acerca de cómo han buscado ellos adoración, sus capacidades. Les decía el viernes que empezaron a investigar del faraón Tutankamón, 19 años, falleció, y le encontraron un cuchillo. Empezaron a investigar todo el sarcófago y todo cómo fue hecho, de dónde traían toda la zirconia, las cosas, el oro y todo lo que tenían. Y les decía que encontraron que nada más en el cuchillo que tenía en su pecho, que le encontraron en su pecho, no había, ¿cómo les diré?, explicación de su hoja, ¿sí?, o de su base. Su mango era de oro con piedras preciosas, y su base, ahorita la ciencia apenas, esto fue descubierto en 1920, 100 años después apenas descubre de qué material es material que no existe en esta tierra, así como lo oye, no existe en esta tierra. Es un material que descendió del segundo cielo, y ¿cómo se llama? Apenas la ciencia moderna, ¿sí?, investigó, y no hay ese material más que ahí. Lo pueden ver en History Channel, ahí se pueden meter acerca de los faraones de Egipto, y pueden meterse y para que vean qué tipo de material es, y que no existía, menos en esos momentos. Lo interesante ahora de la ciencia, y tenemos mayor ventaja, así como el pacto, es que pues los aztecas estaban aquí, ellos sabían lo que hacían, los sacrificios, los mayas, las diferentes culturas huastecas y lo que había aquí en nuestro amado México. Estamos hablando, esa cultura floreció 3000 años antes de que Cristo viniera, ¿sí?, empezó a florecer. Ahí estuvo Israel, ¿sí?, la historia data de ese tiempo, de que el pueblo de Israel muchas veces han querido sacarlo, decir que no es cierto. Inclusive hasta José, no recuerdo ahorita el nombre de cómo se llamó José cuando estuvo al pie del faraón, ¿sí? O sea, han tenido que sacar la verdad. Eso fue 3000 años antes de Cristo, 2000 más o menos, o sea, cuando esa cultura floreció. Después vino el crecimiento de la cultura de la falsa ciencia, que han sido el fundamento de la ciencia moderna. Por ejemplo, Arquímedes inventó el tornillo, ¿sí? Por eso el tornillo que le faltaba, pues nunca lo encontró, porque se le cayó a Arquímedes, ¿sí? Y no han inventado otra cosa más. Las poleas, él las inventó Arquímedes, y no hay otras cosas más. Con eso hicieron las pirámides y todas esas cosas. Bueno, eso fue 100 años. Y lo maravilloso del caso, que aquí en el 1500, 1600, cuando nos conquistan los españoles, antes de esto había cultura también. Y lo interesante de todo esto es que todas esas culturas todas esas gentes fueron raídas de la tierra. Y no se explican cómo. Ahí sí la ciencia dice que por un hundimiento, que por enfermedades, que por esto, pero no saben la ciencia cierta. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos, mis hermanos, que todo eso le irrita a Dios, y Dios tuvo que despedazar todas esas culturas. Y por eso le estoy hablando aquí de situaciones demoníacas que van a estar en la primera fase del arrebatamiento. Después del arrebatamiento, 3 años y medio, que son seres o son espíritus, hermanos, que nos llevan millones de años con una tecnología avanzada, y que van a engañar a mucha gente, y van a estar oprimiendo a la iglesia. ¿Dónde lo dice? Aquí lo dice, hermanos. Antes de que entre al anticristo, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Habla de vencimiento, habla de sangre de Cristo, hermanos, pero habla de muerte. No quiere decir, hermanos, que nosotros no vamos a estar exentos. Bueno, los que se queden al arrebatamiento, después del arrebatamiento a la tribulación, no van a estar exentos de sufrimiento. El poder de Dios va a estar, pero mi hermano y mi hermana, es necesario arrepentirnos. Por lo cual, alegraos cielos
y los moradores de ellos, ay de los moradores de la tierra, el 12, y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El enemigo sabe que tiene muy poco tiempo. Y yo te quiero decir, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz a un hijo varón. Hermanos, está hablando de la iglesia. Y fíjate, y se le dieron a la mujer las 2 alas de águila. ¿Para qué, hermanos? Para que huya, para que volase delante de la serpiente del desierto, a su lugar donde es sustentado por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Eso significa, hermanos, los 3 años y medio o 1270 días de la profecía de Daniel 7. Amén. Está hablando los primeros 3 años y medio de la tribulación. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río para que fuese arrastrada por el río. Está hablando de los demonios que va a aventar, hermano, como río atrás de esa mujer, que significa la iglesia derrotada, que va a quedar aquí en esta tierra. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dios va a tener una actuación ahí también, mis hermanos, y va a quitar un poco de opresión. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que aquí muchos que van a quedarse, hermanos, van a ser procesados a través del sufrimiento, a través de la autoridad del falso profeta y de la autoridad de las bestias que estén emergiendo en estos momentos a tener autoridad. Mucha gente va a ser engañada, pero aún gente, ¿sí?, se va a arrepentir. Gente se va a arrepentir y gente va a ser engañada. El arrepentimiento siempre viene antes de todo. Y aquí es donde los que se queden, van a ser refinados. Como les decía y decía el pastor Gonzalo, es la tintorería, donde va a ser la raya derechita el Señor, en los hijos de desobediencia que se van a quedar. Por eso nos conviene, hermanos. La otra porción o situación que yo les quería mencionar, ¿quiénes son los que no se van a quedar? Y he estado subrayando mucho. Yo quiero que vayamos a Hebreos 12. Hace 8 días faltó un poquito de lo que les quería señalar acerca de los primogénitos. Es tan importante la primogenitura, como lo vimos el lunes en la célula, que aparece hasta en el Apocalipsis. Si ustedes empiezan a mirar desde Hebreos 12, hermanos, del 12 en adelante, como nosotros miramos la falsa doctrina, nos ha enseñado que donde ve salvación, piensa que es salvación del alma. Fíjate, yo te quiero leer de corridito, 12:12 de Hebreos. Por lo cual levantad manos caídas y rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí la iglesia arminiana habla de que la salvación se pierde. Amén. Y dice, mirad bien que no sea alguno, fíjate bien de lo que está hablando, que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Ya está cambiando, mis hermanos, que no está hablando de la salvación de tu alma. Fíjate de lo que está hablando. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Está hablando de la primogenitura y no queda ahí el tema. Tiene punto y aparte, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, aquí nos está hablando de los 3 tipos de arrepentimiento. También lo miramos el lunes en la célula, creo que no está grabado.
¿sí? De los 3 tipos de arrepentimiento, de la doctrina de arrepentimiento de obras muertas del 6, 1 y 2. O sea, yo te quiero decir, hermanos, que Esaú, aunque se arrepintió en sus emociones, no alcanzó la primogenitura. No le interesó. Cuando estuvo frente a su padre, dame tu bendición, ¿no tienes una bendición? No, ya se la di a tu hermano, al usurpador. El arrepentimiento en estos momentos de este varón de Esaú, hermanos, no fue el nivel que Dios buscaba, porque Dios nunca ha buscado un arrepentimiento en nuestras emociones. Yo he visto muchas veces a la iglesia llorar y dicen, pero si lloró delante de Dios. Hermanos, es algo, una parte del arrepentimiento en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Lo que mueve seguramente, y siempre he estado predicando, es cuando tú tu arrepentimiento llega hasta cambiar tu voluntad. Aquí, mis hermanos, dijo Esaú, pues yo te la vendo por un plato de lentejas, al cabo me voy a morir. Pero no sabía la repercusión. Y yo solo traigo a colación esto, hermano, porque este texto, o sea, nos lo han enseñado. Te falta tu cubrebocas. Porque nos han enseñado que ese texto nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, nos está hablando que sin santidad no vas a ver la primogenitura de Dios. Y me decía el hermano Manuel, dice, es que le he compartido a otros hermanos y no saben qué es la primogenitura. Le digo, no te preocupes, la iglesia el 98% también no sabía, porque no han procurado predicarles la verdad, porque los están preparando para esto, los demonios, los espíritus de error que dice la palabra. Por eso nosotros capacitamos a una iglesia, aunque no te guste, hermanos, para que te vayas en el arrebatamiento. Así de sencillo. Hermanos, ¿cómo yo te puedo engañar y estar toda la vida? Iba a decir una mala palabra, pero la puedo cambiar. Timándote y mintiéndote con que te vas a ir al infierno. Arminio. Y la otra posición calvinista, no, tú ya eres siempre salvo y te vas a ir aquí, no te preocupes, haz lo que quieras. No, hermanos, hay una primogenitura que no se predica. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo ha vendado a los siervos de Dios con espíritus de error. Buscan en el internet, busquen. Por eso cuando les hacen preguntas, Ruth, cantinflean, porque no saben que si ponen el arbolito, hermanos, van a perder su primogenitura. Dice hermano de Manuel que hasta una rosca pusieron hacia arriba. Oh, Señor. Santidad, separación, significa, ¿separación de qué? De todos los sistemas del mundo, de todos los principios del mundo. No lo digo yo, hermano, métete al original. Y mi preocupación como pastor, hermanos, que para Dios es importante esa primogenitura que no se predica y que la Biblia lo dice, que se pierde, y que un arrepentimiento en tus emociones no lo va a decidir recuperar. Tiene que ser un arrepentimiento en tu voluntad. Por eso te enseñan nada más en los institutos y te enseñan en muchas iglesias nada más el arrepentimiento, el metanoia. ¿Por qué, hermanos? Porque nada más cambio de mente. ¿Y dónde está el metanoeo? El cambio de sentimientos. ¿Y dónde está el epistefo? El cambio de voluntad. ¿Por qué, hermanos? Porque no es doctrina sana. Por eso siempre, ya te salvaste, vives lejos, ahí a la vuelta congrégate. Hermano,
Ya fuiste y viste que le estén enseñando que cuide su primogenitura y toda la vida cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida sin santidad nadie verá al Señor. Y vives condenado, hermanos. Esto no es condenación. La condenación, hermanos, te está hablando de que te vas a ir al infierno por tus obras. Y acá te estamos hablando de que te vas a ir al cielo y vas a disfrutar los galardones, el brillo y todo lo que predicamos, hermanos, por dos frutos, el fruto del Espíritu de Cristo en tu vida, resucitándolos, tu carácter. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Nos ha costado muchos años aquí en Shalom de que tengamos ese intercambio, que dejemos ya todas esas situaciones demoníacas que te van a llevar, mis hermanos, a la tribulación. Por eso Dios pone los tratos. En todos los cristianos pone los tratos. Y por eso siempre debemos de tener una vida de arrepentimiento en las tres áreas. Y luego sigue, hermanos. Acuérdense que ahí no había capítulos ni nada de eso, o sea, como está escrito en el original. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, porque ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado, pasada con dardo. Y tan terrible era lo que veía Moisés, y dijo, estoy espantado y temblando. ¿Sabes qué había en Moisés? Temor y temblor al estar delante de la presencia de Dios en ese Sinaí. Eso es lo que había. Y cuando empecé en las células, y cuando empecé en la iglesia, ¿sabes por qué no procuras la primogenitura? Porque no hay temor y reverencia, termina diciendo este capítulo 12. No hay temor y temblor. La pregunta era en una célula cómo se podía preservar esa primogenitura. Temor y temblor, temor y reverencia. Hermanos, Moisés estaba en la gloria de Dios en el Sinaí. Ningún animalito, nada se podía acercar. El que viera a Dios moría irremisiblemente. El acercamiento a Dios es con temor y reverencia. Moisés tenía ese temor y estaba delante de la presencia de Dios en ese cielo. Y fíjate, mi hermano, ¿por qué no deseas la primogenitura? En primer lugar, por la ignorancia que teníamos hasta estos momentos de que existiera algo que Dios era algo santo para él, la primogenitura. Porque lo compara con ese plato de comida con algo profano y fornicario. Esa necesidad inmediata. Y fíjate lo que dice la palabra. Sino os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Fíjate bien, hermanos. Si Moisés con temor, dice la palabra, estoy espantado y temblando, estaba delante de la presencia de Dios en el Sinaí, ¿cómo nos tenemos que acercar nosotros ahora a esta ciudad? Dice que nos acercamos a aquella ciudad que se podía palpar. Esta ciudad, mis hermanos, la Jerusalén, dice la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y el 23, subrayen, a la congregación de los primogénitos. Hace 8 días mirábamos acerca de los que van a estar fuera de la ciudad. También va a haber hijos de Dios que van a estar fuera de la ciudad.
Y Dios los llama muy feo. A los perros, a los hechiceros, a los brujos, a los afeminados, a los adúlteros. Está en el último capítulo de Apocalipsis. Y aquí está hablando que dentro de esa ciudad, inmediatamente después, ¿sí?, está la ciudad. Yo me imagino, terminamos haciendo un ejercicio con nuestra imaginación el jueves, estuvo muy bonito. Está la ciudad santa, acá van a estar los cristianos, los que todavía fueron vencidos fuera de la ciudad, ¿sí? Estamos hablando de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la celestial, y yo me imagino que aquí va a estar el Señor, aquí va a estar la mesa de los 24 ancianos, e inmediatamente van a estar los primogénitos, y luego van a estar los demás. Por acá, por otra parte, estará tu casa. Aquí, primogénito significa primer gen. ¿Sí? Entonces aquí va a estar Jesús y la gloria. Ahí no va a haber luna, ¿sí?, en la ciudad de Dios. La nueva Jerusalén, la que va a descender aquí, hermanos. Amén. Aquí van a estar los 24 ancianos, va a estar el Señor. La luz de Cristo, hermanos, va a iluminar todo. Y por eso les digo del brillo. Los que estén primeros aquí, hermanos, van a recibir mayor brillo que los que están acá. Y pues mucho menos que los que están fuera. Hay mucha gente que dice, yo soy salvo, y aunque sea un pedazo de cielo, yo ya tengo asegurado, voy a estar acá, pero vas a sufrir aquí, hermanos, y todavía vas a tener, para los que dicen que la salvación se pierde, ¿sí? Me da risa que luego dicen, no, pues, tenemos una doctrina muy buena ya, pero te predicaban que la salvación se perdía. Eso es el diablo, hermanos. Eso es condenación. ¿Cómo Dios te puede dar? Fíjate bien, hermanos. Te vuelvo a preguntar, si no crees que es el diablo. ¿Por qué Dios te va a dar 3 años y medio para que te arrepientas? Fíjate, los adventistas y otras iglesias dicen que viene la segunda venida y los que se quedan se van a ir al infierno. La Biblia dice, ahí te lo leí, que te va a dar 3 años y medio, pero que va a estar el falso profeta, que va a estar la bestia, el número de la bestia, que va a estar la opresión, etcétera, etcétera. Sí, yo te estoy dando evidencias bíblicas, yo me estoy dando cuentos de que mi abuelita, que el pastor y que la pastora y que el pastor alemán y que quién sabe qué, el Rottweiler, me enseñó esto. Hermanos, esto es bíblico. Y yo te quiero decir, hay una congregación, ¿sí? O sea, que Dios es sin misericordia, eso es lo que enseñan, ¿sí? O sea, te digo, es el diablo predicando en los púlpitos. No puede ser Dios, o sea, Dios, el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad. No es el Espíritu de verdad, me guiará a una doctrina de error, espíritus de error, espíritus de demonios. A ver si me puedes buscar dónde está en Pedro el texto de Manuel de espíritus de error, para que vean que son demonios que se me pueden meter a mí y predicarles una mentira. Por eso les digo, siempre estar arrepintiéndose. Aquí, hermanos, por eso es importante estarnos arrepintiendo diariamente, para estar aquí delante con los primogénitos, estar en las bodas. No te pierdes, pero de lo que te pierdes. Esas palabras vienen del infierno, hermano. Te vas a ir al infierno si no te callas. No, hermano. Te vas a ir a la iglesia a arrepentirte. Así. ¿A dónde se van los mentirosos? Decían unos hermanos. Le digo, a la iglesia a arrepentirse. A la sangre preciosa. Arrepentirse. A ver, hermanos, a ti que te gusta ver mucho y no tienes una base bíblica, doctrinal, santa. Segunda de Pedro 2, ¿qué? 3:17. Usted dijo que 7. Dice así que vosotros os amados sabiendo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por errores de inicuos caigan en vuestra firmeza. No dice espíritus de error.
¿sí? Ese está bueno, pero error de los inicuos. Entonces, hermanos, aquí, esta primogenitura es importante para Dios, ¿sí? Es importante para Dios, que hasta lo estableció ¿en dónde, hermanos? En el Apocalipsis. El Apocalipsis está empezando a cumplirse. ¿Sí? Ya falta poco. ¿Qué pasó, hermano? Es Primera de Juan 4:6. Primera de Juan 4:6. al final. 4:6. Dice, nosotros somos de Dios. El que no conoce a Dios no nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de... ¿Qué ole? ¿Hay espíritu de verdad y hay espíritu de error? Pues sí, hermano. Y el espíritu de verdad y el espíritu de error no son lo mismo, son antagónicos. Uno es el Espíritu Santo, que te lleva a toda verdad, o sea, la palabra, y otra cosa es un espíritu de error. Por eso yo siempre les hablo de las corrientes teológicas, Arminio y Calvino. ¿Y por qué no te enseñan la primogenitura, hermanos? Porque no les interesa. Les interesa más que vengas a la iglesia porque te tengan espantado, a que vengas a la casa de Dios a buscarlo con amor y con arrepentimiento por lo que Él ha hecho en toda la vida. Fíjate la diferencia. Bueno, a mí me interesa, a Dios le interesa. A una doctrina santa o sabia o ¿cómo se dice? Doctrina sana, le interesa que vengas a buscar a Dios con temor y reverencia. Fíjate bien lo que dice la palabra. Hay espíritus de error, hermano y hermanita. Por eso cantinfléame, hermana. Sí, no tengo nada en contra tuyo y qué bueno que subiste. Yo le he aprendido muchas cosas a ese varón, pero en lo práctico, ahí es donde fallamos. Y estoy hablando como pastor, en lo práctico. Pero yo no te puedo poner un arbolito, ni puedo apoyar, porque a mis hijos les guste. Yo les tengo que enseñar la verdad. Yo no quiero que te quedes. Yo no sé pregúntale a los que tenemos hijos o familiares, ¿quieres que se queden a la tribulación? Pregúntense, ahí al lado. Sigamos escuchando los espíritus de error. Hermanos, no me quieren porque les digo la verdad, y la verdad os hará libres. Por ejemplo, cuando tú creías en esas situaciones paganas, obviamente era un espíritu de error dentro de tu alma. Y no quiere decir que estés endemoniado, pero sí quiere decir que estés influenciado por demonios. Y esa influencia de demonios te va a afectar para que no heredes, para que no estés aquí, para que estés acá atrás o estés aquí. Y Dios quiere que en esta congregación de los primogénitos, que está en la ciudad de Dios, recibamos mayor luz y seamos de los primeros. ¿Sí? Ya saben que el estándar y el nivel, como les enseñé en Romanos 8, 20 y tantos, es que fuimos predestinados para ser al estándar o al modelo de Cristo, que es el primogénito, el primer gen. Él quiere que estemos aquí. Los espíritus de error no quieren. Entonces, cuando estamos demonizados, fíjense bien, hermanos, o estamos influenciados por demonios de mentira en nuestra doctrina cristiana, ¿sí? Y empiezas a recibir lo que es la palabra, la doctrina sana. Esos lugares que no han sido libres, dice, y la verdad os libertará. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, hermanos, te va a llevar a toda verdad, que es Cristo Jesús. Te va a liberar de esas ataduras para que no estés aquí, para que estés aquí y no estés acá afuera. Al cabo es cielo, aunque sea el último rincón, es un pedazo de cielo y aquí está. No, hermanos,
Por eso siempre les predico que no sean, conformistas. Ya Dios me sanó, ya me voy. Ya Dios me bendijo, ya me voy. Ya Dios esto, pues ya me regreso de donde venía. No, hermano, la verdad es que hay una congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, aquí hay una contradicción tremenda, hermanos. ¿Sabes por qué tienes miedo a morirte? Fíjate bien, aquí dice la palabra, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí, los primogénitos. ¿Sí? O sea, ¿puede haber primogénitos aquí? Sí. Sí, son derechos de nacimiento, como les decía. Los primogénitos que muramos antes de que Cristo venga, se van a ir a este lugar del cielo. Ahí vamos a estar. Nos dicen, es que tienes cáncer, es que tienes sida, es que te quedan tanto tiempo. ¡Ah! Ay, yo que quería ver a mis nietos hacer. Quiere decir, hermanos, que no estamos seguros que vamos a ir a este lugar, porque ahí están nuestros ancestros, nuestros antepasados, que tuvieron temor y temblor y que ya están en la presencia de Dios. Que estuvieron toda la vida luchando. Hay cristianos que se salvan, hijos de Dios, que se salvan antes de dar el último, de entregar la Biblia. ¿Sí? Ahí aceptan, pues les va a tocar aquí, van a llegar de panzazo. ¿Sí? ¡Pum! Y llegó y aceptó de panzazo. Sí, con 6, pero fueron salvos. No hicieron nada. Pero mi hermano, los que entregan la vida, Casidoro del Reino, sí, lo quemaron vivo por traducir la Biblia al español. Yo estoy seguro que está aquí. ¿Sí? Y ni siquiera conoció orden de Dios, ¿eh? Así de sencillo. Pero sufrió la vida. Juan Hus lo quemaron en leña verde por predicar la verdad. Están aquí. Los jovencitos que murieron en el Coliseo Romano, hermanos, están aquí ya, recibiendo el brillo del Señor, viendo cómo ministra por nuestros pecados. ¿Sí? No es de Thundercats, ruega por ellos. No. Es Cristo rogando por nuestros pecados. Espada del augurio, ruega por ellos. No, es Cristo como sacerdote rogando. Aquí están todos ellos. Todos los que han muerto, hermanos. Se me olvidó el nombre. Lutero, Calvino. Todos ellos, hermanos, que Dios le dio aquí están. Espurión. Ahí están. Hermanos, es una vida de batallar como hijos de Dios, buscando ser buenos hijos de Dios en esta tierra, dando testimonios, toda una vida. Eso es la primogenitura, de estar cambiando, de estar reconociendo que a lo mejor llevo 20, 30 años haciendo cosas que a Dios no le agradan, pero me estoy arrepintiendo. Eso es la primogenitura, arrepentimiento, no nada más de mocasines, de lágrimas como Esaú, sino de cambiar voluntad. ¿Por qué? Porque la vida es larga aquí en esta tierra y es de mucha tentación, de mucho deseo, de mucha lucha, de mucha situación espiritual. Esto es la arquitectura que hay arriba en el cielo. ¿A poco creían que nada más lo revelado eran las pirámides de Egipto, las pirámides de Catemaco? En Catemaco hay changos, ¿no? Y brujos. Las pirámides de acá de Texcoco, ¿cómo se llaman acá? Teotihuacán. Esta es la arquitectura de Dios, que tiene 2000 años. ¿A dónde vamos a ir? A esto. Por eso es importante ir punto por punto e ir mirando hacia dónde va el pueblo de Dios. Esto va a descender del cielo, a estar aquí. ¿A dónde, hermanos? Porque los enemigos de Israel quieren destruir la ciudad de David, el monte Moria. Ayer hicieron una pregunta muy buena en el grupo. Y también vieron a Leví y a Michelle hablando en lenguas, ¿verdad? ¿No lo vieron? Sí.
¿Por qué creen que el lugar donde está el muro de los lamentos, donde está el Getsemaní, está siendo peleado en la franja de Gaza y por los enemigos de Israel y todos ellos? Porque ahí se va a establecer la nueva Jerusalén. Todo eso seco y árido y feo que está allá, de lucha y guerra, donde desde las épocas de estos hermanitos que se estaban peleando, hermanos, siguen peleándose ahí. Ahí se va a descender la sierra de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la celestial. Y ahí estaremos tú y yo. Pero es importante arrepentirnos hoy. Como dijo Fox, hoy. Sí, hoy, hermanos. Arrepiéntete. Nos conviene. Vas a vivir una vida sin maldiciones. Como les leí al principio, con pura bendición en lo material. Nos conviene. Ay, es que el pastor es muy duro y nos dice... Miren, yo he aprendido durante 8 años y medio. Les decía el viernes. Si hago kermés, no gusta. Si hago talentos, no gusta. Si les digo que vengan temprano, no gusta. Si grito, no gusta. Si hago un chiste, no gusta. Si doy café, no gusta. Si les pongo disciplina, no gusta. Si los pongo a escribir la Biblia, no gusta. Y vienen. Y si pongo a alguien a predicar, es que no me gustó lo que dijo el pastor. Todavía no está el hermano. Todavía no está preparado, no gusta. Entonces ya no hago caso. Hoy dijo Dios que los iba a madurar. Te lo dejo. Y yo creo que esto es para madurar, para los que quieran sacar todos esos espíritus de error que nos han enseñado. No quiere decir que algo sea perfecto, ¿sí? Yo he tenido muchos años que reconocer y que estudiar y que ver. No fueron 3 años de instituto, fueron 23 años de sufrimiento. Gracias, Señor, esa es la Universidad del Espíritu Santo. A ver, trae el libro, que yo creo que ya la iglesia ya lo leyó, los puse a leer. El de los 3 mosqueteros, ¿o cómo se llama? Les voy a leer algo bien bonito. Dice, fíjate bien, ¿a dónde vamos? Lo que hay, ¿a dónde vas? No vas a ir a la pirámide allá de los huastecos ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó cómo se llama, que sigue matando gentes. ¿Sí? Aquí vamos a ir a un lugar donde la gloria de Jesucristo va a estar brillando en los primogénitos. Yo por eso te animo en esta hora, hermanos. Dice, fíjate bien quién va a estar ahí. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Sí? Hay primogénitos que ya estamos inscritos. ¿Sí? Primogenitura es primer gen, es derechos de nacimiento. ¿Qué tienen los primogénitos? Doble porción. ¿Qué más? Autoridad y sacerdocio. Este es un tema que hay mucha gente en el Antiguo Testamento que perdieron su primogenitura. Dice, la voz del cual, dice, y a Jesús, a los espíritus de los muertos, a los que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos. Nos han dicho que hay un Dios, ¿sí? Que es amor. Pero aquí vamos a estar con el Dios que es juez de todos. ¿Sí? Juez de todos. A los espíritus de los justos. Aquí hay espíritus de los primogénitos. Ahí están los espíritus, hermanos, de los que ya murieron. ¿Sí? A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Aquí va a estar Jesús y su gloria. ¿Sí? A la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vamos a conocer esa sangre que nos libertó, hermanos, en la cruz del Calvario, que es eterna. Ahí va a estar la sangre viva y preciosa. El que nos han enseñado, la sangre de Cristo te voy a liberar, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. ¿Qué sangrones? Sí, así llegan muchos hermanos, ya deje la sangre por un lado. Pídale perdón a Dios con la sangre y en el nombre de Jesús, el amor de Jesús, la alabanza, el Espíritu. O sea, son herramientas que Dios nos ha dado. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Aquí hay una amonestación, una amarilla, como en el fútbol, que nos está diciendo,
están amonestados, arrepiéntanse, porque si no, hizo, fíjense bien con los demás, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha permitido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y a esta frase, aunque una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Por eso aquí les predico, hermanos, que primero es el reino de Dios y lo demás es añadidura. Las bendiciones nos van a seguir cuando eres un primogénito. Por eso es doble porción, allá arriba y aquí abajo, autoridad y sacerdocio. Hemos estado viendo el sacerdocio, todavía no terminamos. Y a esta frase dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Este reino inconmovible se sirve con temor y reverencia. Temor y reverencia. Moisés tenía temor y miedo. Este reino es de temor y reverencia para alcanzar la primogenitura, hermanos. Porque nuestro Dios es amor consumidor. A ver, ahí les va el amor. Ahí va el Espíritu Santo. Tiemblen, cáiganse. Puras emociones. Por eso les digo yo, hermanos, que aquí que se enseña a madurar. No se enseña las características nada más de ser niños. Ya el niño ya se fue hoy, hermanos. Y era negrito. Se me olvidó ahí en Armorol para darle. Dios tiene una universidad, capítulo 5, hermanos. Ya se los di a leer a la iglesia, como son bien, pero bien obedientes, ya lo leyeron. Ya saben. Dice, Dios tiene una universidad. Es una escuela pequeña. Pocos se inscriben, todavía menos se gradúan, muy pocos en realidad. ¿Sí? Me gusta esto, ¿eh? Dios tiene esta escuela porque no tiene hombres Dios tiene esta escuela porque no tiene hombres quebrantados de corazón. Más bien tiene otros tipos de hombres. Tiene hombres que afirman ser la autoridad de Dios. Fíjense bien, hasta me la estoy echando yo a mí. Autoridad de Dios, 3 puntos y seguido, y no lo son, punto y coma, provecho. Hombres que dicen estar quebrantados de corazón y no lo están. Tienen hombres que son la autoridad de Dios, pero son insensatos, de corazón no quebrantado. Él posee, tristemente, una mezcla espectroscópica de todo entre estos dos tipos de hombres. Tiene de todos estos en abundancia, pero hombres quebrantados de corazón casi absolutamente ninguno. Por eso les digo, yo no fui preparado por 3 años, yo fui preparado por 23 para que vean que el sufrimiento es bien precioso. Porque hay tan pocos estudiantes. Pregunta. ¿Por qué hay? Pregunta este varón que se llama Gene Edwards. Dice, ¿por qué hay tan pocos estudiantes en la escuela divina de la obediencia y del quebrantamiento? Porque todos los que están en esta escuela deben sufrir mucha aflicción. Punto y seguido. Y como usted pudiera suponer, es a menudo el gobernante no quebrantado de corazón a quien Dios soberanamente escoge, el que ocasiona la aflicción. David fue una vez estudiante de esta escuela y Saúl fue el medio escogido por Dios para afligir a David. Para eso, ¡ay, ya me voy de la iglesia! Es que no aguanto a los hermanos. Perdón, hermana. Es que él porque estaba el cabello. Hermano, si tu hermano Dios te lo está poniendo para madurar. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo David? Entendió que estaba poniendo a su rey
para que madurara, y lo pudo haber matado por lo menos 2 veces. Y le dijo, mira Saúl, aquí tengo, te pude haber matado, pero tú fuiste puesto con todos tus errores. Dice que un espíritu malo de parte de Jehová venía y empezaba a quererlo matar. Bueno, a medida que aumentaba la locura del rey, David crecía en conocimiento. Ay, mis hijos. Ay, no se la llorona, ¿verdad? Sigue la media hora de chistes. De David crecía en conocimiento. Él sabía, fíjate bien cómo escribió David Salmo 4:8. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Qué tremendo es David. Qué tremendo es la palabra. Él sabía que Dios lo había colocado en el palacio del rey. Autoridad, hermanos. La primogenitura. Bajo autoridad legítima. ¿Era legítima la autoridad? Pregunta del rey Saúl. Sí, era la autoridad escogida de Dios. Escogida para David. Autoridad de un corazón no quebrantado. Sí, mas ordenada divinamente. Si eso es posible, David tomó aliento, se puso bajo las órdenes del rey insensato y caminó la senda del infierno terrenal. Léelo. Este es léelo para que se nos quite los léelo. Una vez mi hija fue a decirle al hermano Jairo, y se lo digo porque los hijos luego no están de acuerdo con uno, con lo que dice, hace o cómo los disciplina. Se lo dio el hermano Jairo, léelo. Cuando vienen tus hijos sí vienen, hijos y hijas, léelo. Para que se te quite lo léelo. Tenemos ese reino inconmovible, hermanos. Debemos de servir a Dios agradándole con temor y reverencia.